Bueno, buenos días. El día de hoy vamos a revisar lo que sería el hueso temporal. Este corresponde a un hueso bastante complejo del neurocráneo. Es un hueso par, habiendo uno derecho e izquierdo, y tiene una forma asimétrica. Estos serían los objetivos de la clase, que corresponde a identificar las porciones y los accidentes óseos del hueso temporal, identificar las articulaciones y los huesos con los que articula el hueso temporal, nombrar algunos músculos y tendones que se insertan o originan en el hueso temporal y describir los límites de la porción timpánica y el laberinto dentro del hueso temporal. El hueso temporal en esta imagen va a corresponder al hueso de color gris. Es un hueso par situado en la porción lateral, media e inferior del cráneo. Va a tener una porción endocranial y otra exocranial, y a su vez se van a ir dividiendo en porciones lateral e inferior, la exocranial. En el caso del embrión y el recién nacido, vamos a dividirlo en tres porciones. Una porción escamosa que se va a encontrar lateral y superiormente. Una porción timpánica que se encuentra debajo de la escama, que contiene al conducto timpánico y a la cavidad timpánica y al conducto auditivo externo, y una porción petrosa, que en esta imagen no se ve, pero se ubica por detrás, abajo y medial de las otras dos porciones, y que se va a dirigir hacia adelante y hacia medial en forma de una pirámide. Finalmente, durante el periodo en el que el lactante empieza a tener la cabeza erguida y se inicia la lactancia, con la tracción que genera el esternocleidomastoideo, se forma otra apófisis, que es la apófisis mastoides. Para efectos de estudio del hueso temporal, este se divide en una cara exocranial y una cara endocranial. A su vez, la cara exocranial se va a dividir en lateral e inferior, y cada uno de estos va a tener diferentes componentes o porciones. Lateral va a estar conformada por la apófisis mastoides, el conducto auditivo externo, la porción escamosa y la apófisis zigomática, la cara inferior por la porción petrosa, porción timpánica y porción escamosa, y la cara endocranial básicamente va a estar formada por la porción escamosa y la porción petrosa. Esta correspondería a una imagen de la cara lateral de la cara exocranial, y entonces vamos a tener que va a estar compuesta por la porción escamosa, que se ubica lateral y superiormente y que articula con el hueso parietal. Esta porción escamosa se va a proyectar hacia anterior y lateralmente con la apófisis cigomática. Esta apófisis cigomática va a articular con la apófisis temporal del hueso cigomático, y estas dos van a formar la estructura denominada arco cigomático. Este arco va a dividir dos fosas o estructuras. Superior y medialmente vamos a encontrar la fosa temporal, en la cual se va a ubicar el músculo temporal que se inserta o se origina, mejor dicho, en el hueso temporal, y es parte de los músculos de la masticación. E inferior y medialmente al arco cigomático vamos a encontrar la fosa infratemporal. Hacia posterior, en la cara lateral, tenemos lo que sería la apófisis mastoides. La apófisis mastoides se divide en una porción anterior y posterior, y en la cual la porción posterior va a articular con el hueso occipital. La apófisis mastoides va a ser el origen del músculo esternocleidomastoideo y va a tener una forma piramidal. En efecto, esta apófisis mastoides la podemos palpar
posterior a la aurícula o oreja. En medio de la apófisis mastoides y la porción escamosa de la cara lateral vamos a tener el conducto auditivo externo. El conducto auditivo externo se va a dirigir medial y anteriormente y se va a dividir en una porción más inferior que corresponde a 3/4, que corresponde a la porción timpánica, y otra porción más superior, que es la que vemos acá, que es la que va a corresponder a más, que es inferior a la porción escamosa. Aquí tendríamos la cara inferior de la cara exocranial, que va a corresponder a la parte de la base de cráneo exocranial. Y vamos a ver cómo hacia anterior articula con el hueso esfenoides y hacia posterior va a articular con el hueso occipital. A su vez, la cara inferior la vamos a dividir en una porción nuevamente petrosa, que es la más medial, ¿ok? Una porción escamosa y nuevamente una porción timpánica. Y en esta imagen lo que observaríamos sería la cara intracraneal de el hueso temporal. Esta cara intracraneal va a estar compuesta por dos porciones. La porción escamosa, que es la que va a estar en contacto directamente con el lóbulo temporal, y la porción petrosa, que tiene forma piramidal y que va a contener el conducto auditivo interno. Entonces vamos a continuación a proceder a describir cada una de las caras un poco más detalladamente. La cara lateral de la cara exocranial va a estar conformado por tres porciones. Hacia posterior, en forma de pirámide invertida, vamos a tener la apófisis mastoides. La apófisis mastoides va a estar en contacto hacia posterior con el hueso occipital, con el cual va a articular formando una articulación de tipo sutura. Se podría dividir a la apófisis mastoides en una parte posterior y una parte más anterior, que va a estar en contacto con la porción escamosa y la porción timpánica, y van a estar divididas por una estructura articular intrahueso denominada la fisura petroescamosa. La fisura petroescamosa externa. La apófisis mastoides es el origen del músculo esternocleidomastoideo y, y de hecho el hecho de que el infante empiece a tener la cabeza erguida y empiece la lactancia es lo que va a causar el desarrollo de la apófisis mastoides. Hacia adelante o anterior a la apófisis mastoides vamos a tener el conducto auditivo externo. El conducto auditivo externo va a tener una porción inferior que conforma los 3/4 del conducto, que se denomina porción timpánica y que va a estar en contacto con la membrana timpánica. Y va a tener una porción superior excavada que corresponde a la porción escamosa y va a estar en contacto con propiamente la escama del temporal. Estas dos porciones van a conformar el conducto auditivo externo, que va a estar dirigido medial y anteriormente. Y finalmente tendríamos lo que es la porción escamosa y la apófisis cigomática. La porción escamosa o la escama del temporal
va a ser lateral y superior y va a articular con el músculo, con el ala mayor del músculo esfenoides y con el hueso parietal superiormente. Propiamente la escama va a ser el origen del músculo temporal. Inferiormente vamos a ver que se desarrolla otra estructura que es propiamente la apófisis cigomática del hueso temporal. Hacia posterior, esta apófisis cigomática se va a continuar con una estructura que se denomina la cresta supramastoidea. E inferior a la apófisis cigomática vamos a tener la fosa mandibular, ¿okay?, que va a estar dividido también del conducto auditivo externo y que es a donde se va a alojar el cóndilo de la mandíbula para que nos brinde la articulación temporomandibular. Esta fosa va a estar delimitada hacia posterior por el tubérculo cigomático posterior, que sería este de acá, y un tubérculo anterior, que es parte de la apófisis cigomática. Posterior a este o anterior a este tubérculo articular, vamos a tener el borde libre de la apófisis cigomática que se va a dirigir hacia anterior y se va a articular con la apófisis temporal del hueso cigomático y esto nos va a conformar el arco cigomático. Del arco cigomático y de la porción cigomática del hueso temporal se va a originar el músculo macetero, que también es un músculo importante en la masticación. Esta sería nuevamente la cara lateral de la cara exocranial. Entonces nuevamente tendríamos hacia posterior que sería la mastoides, la apófisis mastoides con su porción más posterior, su porción anterior, recordar que articula con el hueso occipital hacia posterior. Hacia anterior a la mastoides tendríamos el conducto auditivo externo, ¿okay? Y recordar que tiene una porción timpánica, que son 3/4, y la porción escamosa, que solo es 1/4, y que forman un conducto que se dirige anterior y medialmente, y que va a estar dividido de la cavidad articular del cóndilo de la mandíbula por la fisura petrotimpánica. Anterior y superiormente a la apófisis mastoides y al conducto auditivo externo, entonces vamos a tener la porción petrosa. Entonces va a tener la escama del temporal que articula con el parietal y con el esfenoides, con el ala mayor del esfenoides, que hacia inferior va a continuarse con el proceso cigomático, que el proceso cigomático hacia posterior termina en la cresta supramastoidea y que va a estar delimitado la cavidad o la fosa mandibular por un tubérculo anterior y un tubérculo posterior articulares. Recordar que de la porción escamosa o de la escama del temporal se va a originar el temporal y el proceso cigomático se va a originar el músculo masatero. La cara inferior de la porción extracraneal va a contar nuevamente con 3 porciones. La porción petrosa va a ser la continuación de la apófisis mastoides o de la porción mastoidea y vamos a tener medial a la apófisis mastoides, que sería esta de acá. Vamos a tener la incisura mastoidea, que también recibe el nombre de ranura digástrica y donde se va a originar parte del músculo digástrico. Luego más hacia medial vamos a tener el surco para la arteria occipital
por el que transcurre la arteria del mismo nombre, y anterior a la apófisis mastoides vamos a observar una apófisis y prominencia ósea que se denomina el proceso o apófisis estiloides, de donde se va a originar el músculo estilomastoideo. Entre la apófisis mastoides y el proceso estilomastoideo vamos a encontrar el foramen estilomastoideo. Y este foramen es muy importante porque por ese foramen va a emerger de la base del cráneo exocranial el nervio facial con principalmente sus fibras motoras. ¿Okay? Todas estas estructuras mencionadas forman parte de la porción petrosa. Más hacia medial y anterior vamos a tener lo que corresponde a la fosa yugular y en la cual se va a ubicar el bulbo de la vena yugular interna. Anterior y medial a la fosa de la yugular vamos a tener el orificio externo del conducto carotidio, por el cual va a ingresar la arteria carótida interna a el cráneo. ¿Okay? Posterior o bordeando el conducto carotidio va a estar lo que se denomina el conductillo timpánico o conducto de Jacobson. El borde posteromedial de la porción petrosa de la cara inferior va a articular con el hueso occipital, y donde articula con el hueso occipital, en esa sutura va a haber un foramen que corresponde al foramen yugular, y en la nómina anatómica anterior o previa que se le denominaba agujero rasgado posterior también. Es importante que ese foramen yugular que se forma entre el hueso occipital y el hueso temporal es el foramen que van a atravesar el noveno, décimo y undécimo par craneal. ¿Okay? O sea, el glosofaringio, el nervio vago y el nervio espinal accesorio para emerger de la base del cráneo hacia el cuello. ¿Okay? Si nos vamos hacia anterior, vamos a tener el piso o la porción inferior del conducto auditivo externo, y dividiendo en la porción timpánica, que sería este conducto auditivo externo, de la porción escamosa, vamos a tener la fisura petrotimpánica. ¿Okay? En la porción escamosa de la cara inferior, que es todo lo que está anterior al conducto auditivo externo, la porción timpánica, vamos a tener una gran depresión que corresponde a la fosa mandibular y es para el cóndilo de la mandíbula, de tal forma que ahí se articularía para formar la articulación temporomandibular. Y anteriormente, como ya mencionamos, va a estar delimitado por el tubérculo anterior, ¿okay? O el tubérculo articular anterior. Y también vamos a encontrar la apófisis cigomática del hueso temporal. De igual manera, este correspondería a un corte también, una imagen del hueso temporal, pero en un hueso ya disecado. Y entonces nuevamente lo que tendríamos sería la porción petrosa, ¿okay? La porción timpánica y la porción escamosa. Y en este hueso, entonces tendríamos igualmente la
la apófisis mastoides, la apófisis estiloides, el foramen estilomastoideo, ¿okay? En medio de la apófisis mastoides y estiloides, recordemos que por el foramen y el estilomastoideo emergería el nervio facial y principalmente sus fibras motoras. Hacia anterior y medial tendríamos la fosa yugular para el bulbo de la vena yugular interna y anterior a esta fosa tendríamos el conducto carotidio para que ingrese la arteria carótida a el cráneo. El lateral tenemos entonces la porción timpánica, ¿okay? El piso del conducto auditivo externo, principalmente la porción timpánica del conducto auditivo externo. Y anterior a esto tendríamos la fosa mandibular o la fosa para la articulación temporomandibular, el tubérculo articular anterior que la delimita anteriormente y el proceso cigomático. Entonces esta sería la cara inferior del hueso temporal. Finalmente, la última cara del hueso temporal la tendríamos en lo que es la cara intracraneal. Entonces aquí estaríamos en la base del cráneo, pero la porción intracraneal. La cara intracraneal se divide en dos grandes porciones. Vamos a tener lo que es la porción escamosa, que sería una lámina vertical que se va hacia lateral y se articula con lo que sería el hueso parietal. Esta va a ser cóncava, va a ser puede ser rugosa con varias líneas que atraviesan algunas venas y va a estar en contacto con el lóbulo temporal del cerebro. Va a tener también unos surcos para la arteria meningia media, que sería este surco de acá, que es una arteria muy importante que la encontramos justamente cerca del punto llamado terion, en el cual podemos encontrar la arteria meningia media y también el surco de Silvio. La otra porción que vamos a tener en la cara intracraneal es la porción petrosa propiamente. Esta es la parte más, tal vez más llamativa de la porción petrosa que se ve en la cara intracraneal. Y a su vez, esta porción petrosa la vamos a dividir en una cara anterior y una cara posterior, un borde superior y un vértice. Entonces, la cara anterior va a estar horizontalizada, ¿okay? Es esta que estamos delimitando acá, ¿okay? Y va a estar en contacto propiamente también con lo que sería la parte del cerebro del lóbulo temporal. Esta cara anterior horizontalizada va a tener de posterior a anterior el techo del tímpano, la eminencia arqueada. La eminencia arqueada va a corresponderse o va a ser producto del conducto semicircular anterior. Y anterior a este vamos a tener un surco para el nervio petroso mayor medialmente y un surco para el nervio petroso menor lateralmente. Ambos son nervios importantes en llevar las fibras parasimpáticas del séptimo par craneal y el noveno par craneal. ¿Okay? Medial a la cara anterior vamos a encontrar una lámina que más bien se encuentra vertical y está en contacto con el cerebelo y el tallo cerebral. Esta lámina es la cara posterior. ¿Okay?
Y en la cara posterior vamos a encontrar el conducto auditivo interno por el cual van a ingresar y van a salir de la base del cráneo el nervio facial o séptimo par craneal, el nervio vestíbulo coclear o octavo par craneal y otro nervio que se llama el intermediario de Grisbert, que es parte del nervio facial y lleva fibras parasimpáticas y sensitivas. ¿Okay? También vamos a encontrar una pequeña hendidura que se denomina fosa subarqueada. ¿Okay? Posteriormente vamos a tener un orificio que se denomina el acueducto vestibular, que va a ser para el conducto endolinfático más lateral, y más posterior y lateral vamos a tener el surco para el seno sigmoideo, que es parte de los senos venosos del cráneo o del cerebro y que posteriormente se une o drena en la vena yugular interna. ¿Okay? Entre la cara anterior y la cara posterior va a haber un borde que se denomina el borde superior. ¿Okay? Y los va a delimitar o separar. Este borde superior va a ser el lugar a donde se inserta la tienda del cerebelo, que es un reborde de dura madre, y nos va a dividir el cráneo a su vez en una fosa supratentorial, o sea, superior al tentorio del cerebelo, y una fosa infratentorial. ¿Okay? Finalmente, la última porción de la porción petrosa va a ser el vértice, que es más anterior y que va a estar o va a contener el conducto carotidio, el cual atraviesa la arteria carótida interna para ingresar a la parte ya intracraneal o cerebral de la arteria carótida. Entonces, nuevamente, esta sería una imagen del néter, donde tendríamos la porción escamosa, ¿okay? Articulando con el hueso parietal y el ala mayor del esfenoides. Recordemos que tiene la impresión para la arteria meningia media, que es una arteria muy importante. Usualmente en traumas de alto impacto, la ruptura de esta arteria causa hematomas que se denominan epidurales. Y también más medialmente vamos a tener la porción escamosa. Nuevamente, esta porción escamosa va a tener una cara anterior, que es una lámina horizontal, y una cara posterior, que es una lámina vertical. De posterior a anterior, la cara anterior va a tener el techo del tímpano, la eminencia arqueada, que es a donde está el conducto semicircular anterior. Va a tener más hacia anterior el surco para el nervio petroso mayor medialmente y lateralmente el surco para el nervio petroso menor. La cara posterior, que es más vertical, va a contener el conducto auditivo interno, el cual atraviesan el séptimo y octavo par craneal, y va a tener el surco para el seno petroso superior. ¿Okay? Y separándolos va a estar el borde superior, que los va a dividir en una cara posterior y anterior, y el vértice, recuerden que va a contener el conducto carotidio. Vean cómo aquí en esta imagen se logra observar la parte interna o intracraneal a donde articulan el temporal con el occipital, y en el medio de los dos queda un foramen
que es el foramen yugular, que lo habíamos mencionado en la cara inferior de la cara exocranial. ¿Okay? Y este foramen yugular lo van a atravesar el noveno, décimo y onceavo par craneal. Nuevamente, esto sería una imagen de la cara intracraneal del hueso temporal. Entonces tendríamos nuevamente la porción escamosa, ¿okay? Articulando con el esfenoides y con el parietal. Y tendríamos la porción petrosa, el vértice o el ápex, donde está el conducto auditivo interno. Y tendríamos nuevamente la cara anterior. Y en esta imagen se ve muy bien la eminencia arqueada, que es parte o a donde se observa la prominencia del conducto semicircular anterior. También se ven los surcos para nervio petroso mayor y nervio petroso menor. Y observamos en la cara posterior el conducto auditivo interno y el surco para el seno sigmoideo. En relación con las articulaciones que va a presentar el hueso temporal, va a articular con el hueso parietal superiormente. El tipo de articulación es una tipo sutura. Hacia posterior va a articular con el hueso occipital, también tipo sutura. Hacia anterior con el cigomático, que también es un tipo sutura temporocigomática. Medialmente de igual manera con un tipo sutura esfenoescamosa con el hueso esfenoides. Y vamos a tener la articulación temporomandibular, que corresponde a una articulación sinovial bicondilia.